apreciada audiencia que nos acompaña en esta respetada frecuencia, sea bienvenida a este segmento. Iván Gómez agradece su atención, esperando que sea de bendición para usted lo que veremos en estos minutos. Antes de abrir la Sagrada Escritura, le invito a tener una palabra de oración. Cariñoso y buen Padre Celestial, santificado sea tu nombre. En estos momentos elevamos nuestro pensamiento a ti para solicitarte entendimiento de tu santa palabra. Confiamos que es a través del Espíritu Santo que nos ayudarás a comprender lo que enseguida vamos a estudiar. Que cada persona que sintoniza este momento sienta la presencia del Espíritu Santo en su vida y que sus ojos puedan ver la belleza de tu verdad. Lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Las citas bíblicas serán leídas de la versión Nueva Reina Valera 2000. Como primer parte, veremos que a través de la Escritura se presenta a Dios como el Rey sin igual. El profeta Jeremías escribió en Jeremías capítulo 10, versículo 7: ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Tú eres digno de ser temido. Entre todos los sabios de las naciones y los reinos, no hay semejante a ti. Notemos la profundidad de esta definición de Dios que hizo el escritor inspirado. Al ver el desarrollo de las naciones, pareciera que todo está en el control humano, pero igual que en el tiempo del profeta Jeremías, Dios sigue siendo el verdadero Rey de las naciones. Permite que acontecimientos sigan su curso, que decisiones, procedimientos y consecuencias correspondientes surtan efecto, pero finalmente se comprobará que entre todos los sabios de las naciones y los reinos no hay semejante a él. El profeta Jeremías exalta a Dios como el Rey incomparable. En el versículo 12 se afirma que Dios es el que hizo la tierra con su poder, puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su entendimiento. Dios es el Rey y dueño de este mundo. Ahora, en segundo lugar, así como Dios es el Rey inigualable, tiene un reino que también es sin igual. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, usó muy frecuentemente la frase «el reino de los cielos». Dirigía frecuentemente la atención de sus oyentes al reino celestial, tratando de motivar en ellos el anhelo de querer ser ciudadanos de ese reino. Y así como Dios es el Rey sin igual y tiene un reino incomparable, como tercer punto, veremos que Él también tiene una ley sin igual. Esa ley debe ser respetada por quienes deseen formar parte del reino celestial. La obediencia al Padre Celestial es indispensable para entrar al reino de los cielos. Y en una parte de la oración del Padre Nuestro se nos recuerda esto y se nos invita a esperar el reino de Dios. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 10. En el cielo, todos los que allí habitan hacen la voluntad del Rey Celestial. Y si nosotros queremos formar parte de ese reino sin igual también, debemos desde aquí aprender a hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Así lo aseguró el Señor Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios se expresa en su ley. Es una ley muy especial y sigue vigente. El apóstol Juan escribió en su primer carta, capítulo 3 y versículo 4: Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Así dice el pasaje. Para el apóstol Juan, la ley de Dios
estaba aún vigente a fines del siglo I, cuando escribió esta carta siendo él ya de edad avanzada, y explicó que la desobediencia a la ley de Dios es pecado. Dijo: todo el que comete pecado quebranta, es decir, infringe, desobedece la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Si somos transgresores de la ley, no podemos entrar en el reino de los cielos. La desobediencia a la ley es pecado, es transgresión. La ley de Dios indica lo que es el pecado. Ahora, viene una pregunta. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. El apóstol Pablo también entendió que la ley de Dios indica lo que es el pecado, y también para él, así como para el apóstol Juan, estaba vigente varios años después de la crucifixión y resurrección del Señor Jesús. Él dijo: yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley. Esa es la función de la ley, dar a conocer qué es pecado. Solamente podemos saber lo que es el pecado por esa ley. Y para que no haya dudas de la ley a la que se refiere, dio un ejemplo muy práctico: porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. Aquí se refirió el apóstol a uno de los mandamientos de la ley de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17, ahí dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El apóstol Pablo no hubiera conocido lo que es la concupiscencia o la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Se está refiriendo a la ley de Dios, que es la que indica lo que es el pecado. De hecho, en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, el apóstol presenta dos principios, y uno de ellos es este que estamos viendo. Versículo 20. Leamos la primer parte del versículo. Porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él. Esto se refiere a que a Dios no le puede engañar la sola manifestación externa de obediencia a la ley, por muy rigurosa y apegada a la letra que esa manifestación externa parezca ser, porque Él ve el interior de cada persona, conoce el propósito, los motivos, las intenciones que se pueden ocultar a la percepción humana, pero no a la de Dios. Enseguida veremos esto más de cerca. Y el segundo principio que el apóstol presenta en la segunda parte del versículo 20 es: ya que por la ley se conoce el pecado. Esta es la función de la ley de Dios. Por ella se conoce el pecado. Pero es un conocimiento que va más allá de lo externo, como venimos diciendo. El Señor Jesús puso de manifiesto a sus oyentes la trascendencia de la ley de Dios, explicando como uno de los ejemplos el mandamiento número 7, como se encuentra en la Biblia en Éxodo 20, 14. Leamos Mateo 5, 27. El Señor Jesús dijo: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Los maestros de la nación citaban el mandamiento, pero habían dejado de darle el verdadero énfasis que en realidad tiene. Enseguida el Señor Jesús se refirió a ese sentido profundo. Versículo 28. Pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Notemos la relación de los mandamientos. Desobedecer uno nos lleva a desobedecer los demás. Este principio lo confirmó Santiago en el capítulo 2, versículos 10 al 12, porque el que guarda toda la ley
y ofende en un solo punto, es culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgresor de la ley. Hablad y obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Apreciada y apreciado acompañante, cada uno de los 10 mandamientos tiene ese alcance interior. Por eso la ley de Dios es inigualable. Solo ella va más allá de los actos externos. Pablo expresó con certeza en Romanos capítulo 7, versículo 12, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. A veces malinterpretamos los motivos y las intenciones de otras personas, pero la ley de Dios no se equivoca. Cada uno de sus mandamientos es santo, justo y bueno. El pecado llegará a su fin. Llegará el tiempo en que ya no habrá pecado ni pecadores, ya no habrá transgresores, y la ley de Dios seguirá existiendo por toda la eternidad, porque es la constitución divina con la cual el Rey eterno rige en su vasto reino. Si queremos ser súbditos del inigualable Rey celestial en su incomparable reino eterno, debemos poner atención a esa sagrada norma de conducta que toma en cuenta no solo los actos visibles, sino también los que no mostramos al saber humano. Apreciada dama y atento caballero, ¿alguna vez ha conocido a un rey que haya dejado su trono y corona para descender al nivel más bajo de pobreza y austeridad y dar su vida por nosotros, llevando sobre sí los pecados de la humanidad? Por la Biblia sabemos de uno y tan solo de uno, al que ningún rey humano, conocido como bondadoso por la historia de este mundo, se le puede comparar. El Señor Jesús, siendo plenamente Dios y Rey en todo el sentido de la palabra, vino a vivir como un ser humano y vivió siempre de acuerdo a la ley superior del cielo. Usted amablemente escuchó este segmento titulado Conocimientos útiles desde el punto de vista bíblico. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores le bendiga y reine en su vida.